El viento de febrero soplaba con fuerza inusual aquella noche en Zacatecas. El internado San José, una construcción de cantera rosa del siglo XVIII, se alzaba imponente en las afueras de la ciudad, rodeado de cerros áridos y caminos de tierra que se perdían en la oscuridad. Eran las 8:30 de la noche del 14 de febrero de 1972, y las luces del edificio brillaban con una calidez engañosa contra el cielo negro. Dentro de la capilla del internado, 18 niñas entre 11 y 15 años ocupaban las bancas de madera gastada. El aroma a incienso y cera de velas flotaba en el aire húmedo. Las paredes de piedra, decoradas con santos coloniales de mirada severa, parecían observar cada movimiento de las estudiantes. «Dios te salve María, llena eres de gracia». Las voces juveniles resonaban en latín, guiadas por la hermana Guadalupe, una mujer de 52 años cuyo rostro había sido curtido por décadas de disciplina y devoción. Su hábito negro contrastaba con las velas que iluminaban el altar, creando sombras danzantes en las columnas. Entre las niñas, Lucía Mendoza, de 14 años, sentía un nudo en el estómago. Había llegado al internado apenas 6 meses atrás, enviada desde la Ciudad de México por sus padres después de que su padre, un próspero comerciante de textiles, heredara una fortuna considerable de un tío en España. Una educación apropiada para una señorita de buena familia, había dicho su madre mientras empacaban sus maletas. Pero Lucía había notado algo extraño en las últimas semanas. Las hermanas susurraban en los pasillos, se detenían abruptamente cuando las niñas se acercaban y había una tensión palpable en el aire. 2 semanas antes, la hermana Dolores había desaparecido sin explicación. Las estudiantes recibieron únicamente una breve declaración. Ha sido transferida a otro convento por motivos administrativos. A su lado, Carmen Flores, una muchacha de 13 años de Guadalupe, temblaba ligeramente. Sus manos entrelazadas apretaban con fuerza el rosario de cuentas de madera que había pertenecido a su abuela. «¿Estás bien?», susurró Lucía, apenas moviendo los labios. Carmen la miró con ojos oscuros llenos de miedo. Anoche escuché algo en el sótano, pasos, y luego un grito, pero las hermanas dijeron que había sido una pesadilla mía. Antes de que Lucía pudiera responder, la voz severa de la hermana Guadalupe cortó el aire. «Silencio absoluto durante la oración. Esta es una hora sagrada». El rosario continuó. Las voces de las niñas se elevaban y caían en un ritmo hipnótico. Afuera, el viento aullaba contra las ventanas emplomadas, haciendo temblar los vitrales que representaban escenas de martirios y santos sufrientes. En la última banca, casi oculta en las sombras, estaba sentada Elena Vargas, de 15 años. Era la alumna más antigua del internado. Llevaba allí desde los 8 años. Sus padres habían muerto en un accidente automovilístico en la carretera a Aguascalientes, dejándola bajo la custodia del internado y con una modesta herencia administrada por las hermanas. Elena conocía cada rincón de aquel edificio, cada pasillo secreto, cada puerta que crujía, y en los últimos meses había visto cosas que no podía explicar. «Padre nuestro que estás en los cielos». La oración final del rosario comenzó. La hermana Guadalupe se arrodilló frente al altar, y todas las niñas la imitaron. El piso de piedra estaba helado, y Lucía sintió el frío penetrar a través de su falda de lana. Fue entonces cuando las luces comenzaron a parpadear. Al principio fue apenas perceptible. Un leve titilar de las velas y de las 2 bombillas que iluminaban la capilla, pero luego la oscuridad cayó como un telón pesado. Un grito ahogado surgió de varias gargantas juveniles. «Silencio», ordenó la hermana Guadalupe con voz firme, pero incluso ella no pudo ocultar completamente el temblor en sus palabras. «Es solo un problema con la electricidad.
permanezcan en sus lugares. En la oscuridad total, solo interrumpida por el débil resplandor de las velas del altar, Lucía escuchó algo que heló su sangre. Pasos, muchos pasos, pero no venían del grupo de niñas arrodilladas. Venían de algún lugar más profundo, como si surgieran desde debajo del piso de piedra. «Hermana». La voz temblorosa de Carmen rompió el silencio. «¿Qué es ese sonido?» «Es el viento en los conductos de ventilación del sótano», respondió la hermana, pero su tono era menos convincente que antes. «Ahora, continuemos con nuestras oraciones en silencio. Meditación individual». Los minutos se arrastraron. Lucía mantenía los ojos cerrados, pero podía sentir el miedo palpable emanando de sus compañeras. El olor a incienso se había vuelto asfixiante, mezclándose con algo más, algo que no podía identificar. Humedad, tierra mojada. De repente, las luces volvieron. El resplandor súbito hizo que varias niñas parpadearan y se protegieran los ojos. La hermana Guadalupe se puso de pie lentamente, alisando su hábito con manos que temblaban imperceptiblemente. «Muy bien, niñas. El rosario ha concluido. Es hora de regresar al dormitorio. Fila india, como siempre. Nada de conversaciones». Las estudiantes se levantaron con un murmullo de tela y zapatos contra la piedra. Mientras formaban la fila, Elena se acercó a Lucía y le susurró tan bajo que apenas fue audible. «No vayas al dormitorio esta noche. Quédate en la biblioteca. Confía en mí». Antes de que Lucía pudiera responder, Elena ya se había alejado, ocupando su lugar en la fila como si nada hubiera pasado. La procesión salió de la capilla hacia el pasillo principal del internado. Las paredes de cantera rosa, iluminadas por bombillas amarillentas, espaciadas cada varios metros, proyectaban sombras alargadas. El techo abovedado hacía eco de cada paso, creando una sinfonía inquietante de sonidos repetidos. La hermana Guadalupe lideraba el grupo, su silueta negra moviéndose con la rigidez de quien ha caminado el mismo camino durante décadas. Detrás de ella, las 18 niñas avanzaban en silencio. Algunas miraban al frente con expresión ausente. Otras, como Carmen, mantenían la vista fija en el suelo, contando cada baldosa como si fuera un rosario más. Pasaron junto a la oficina de la Madre Superiora, cuya puerta estaba entreabierta. Lucía alcanzó a ver el resplandor de una lámpara de escritorio y escuchó voces bajas, urgentes. Reconoció la voz de la Madre Superiora, pero había alguien más. ¿Un hombre? Eso era extraño. Los hombres tenían prohibida la entrada al internado después de las 6 de la tarde, excepto el padre Tomás en casos de extrema urgencia. «No podemos seguir ocultándolo». La frase flotó hacia el pasillo antes de que alguien cerrara la puerta bruscamente. El grupo giró en una esquina, dirigiéndose hacia la escalera que conducía al segundo piso, donde estaban ubicados los dormitorios. Las escaleras de madera gemían bajo el peso de las niñas. En la pared, un reloj de péndulo antiguo marcaba las 9:05. El tic-tac resonaba como un corazón gigante en la quietud del edificio. Lucía sentía la advertencia de Elena como un peso en su pecho. ¿Qué había querido decir? ¿Por qué no debía ir al dormitorio? Su mente racional le decía que era probablemente una broma o una exageración adolescente, pero algo más profundo, algo instintivo, le gritaba que prestara atención. Llegaron al rellano del segundo piso. A la izquierda estaba el dormitorio de las niñas mayores, donde Lucía dormía. A la derecha, el de las más pequeñas. Al fondo del pasillo, una ventana mostraba la oscuridad total del exterior y el reflejo fantasmal de las niñas en el vidrio. «A sus camas», ordenó la hermana Guadalupe. «Inspección de rutina en 15 minutos. Lávense».
Pónganse sus camisones y recen sus oraciones personales en silencio. Buenas noches. Las niñas comenzaron a dispersarse. Lucía vio a Elena dirigirse al dormitorio sin mirar atrás. Carmen le apretó la mano brevemente antes de entrar. «Hasta mañana», murmuró, aunque su expresión sugería que no estaba segura de que hubiera un mañana. Lucía se quedó parada en el pasillo, indecisa. La hermana Guadalupe ya había bajado las escaleras, el eco de sus pasos desvaneciéndose. El pasillo estaba ahora desierto, excepto por ella. Las puertas de los dormitorios estaban cerradas. Podía escuchar el murmullo apagado de voces femeninas preparándose para dormir. La biblioteca estaba en el primer piso, en el ala opuesta. Si iba ahora, tendría que inventar una excusa si alguien la encontraba. Pero la advertencia de Elena resonaba en su mente como una campana de alarma. Tomó su decisión. Con pasos silenciosos, bajó las escaleras, manteniéndose cerca de la pared para minimizar los crujidos. El primer piso estaba sumido en sombras, con solo las luces de emergencia encendidas. Pasó frente a la capilla, cuya puerta ahora estaba cerrada y sellada con un cerrojo que no recordaba haber visto antes. La biblioteca estaba al final de un pasillo lateral. Era una sala grande con estanterías de madera oscura que llegaban hasta el techo, llenas de libros antiguos y nuevos. En el centro, mesas de lectura con lámparas verdes. Durante el día era un lugar acogedor. Ahora, en la penumbra nocturna, parecía un laberinto de sombras. Lucía entró y cerró la puerta con cuidado. Se escondió detrás de una de las estanterías más alejadas de la entrada, en un rincón donde había un pequeño diván que las niñas usaban para leer. Desde allí podía ver la puerta, pero permanecía oculta. Los minutos pasaron. El reloj de la biblioteca marcaba las 9:20. Lucía comenzó a sentirse tonta. Quizás Elena solo quería asustarla, una especie de ritual de iniciación para las nuevas estudiantes. Entonces escuchó los gritos. Al principio fueron distantes, amortiguados por las gruesas paredes de piedra, pero luego se volvieron más fuertes, más desesperados. Eran voces de niñas, muchas voces, gritando en terror absoluto. Lucía se levantó de un salto, su corazón latiendo con tanta fuerza que pensó que se saldría de su pecho. Los gritos venían del segundo piso, del dormitorio. Corrió hacia la puerta de la biblioteca y la abrió apenas una rendija. El pasillo estaba ahora iluminado por varias lámparas que alguien había encendido. Hermanas corrían escaleras arriba, sus hábitos ondeando como alas negras. Escuchó la voz de la Madre Superiora, gritando órdenes. «¡Cierren todas las puertas! ¡Nadie sale del edificio!». Lucía salió de la biblioteca y corrió hacia las escaleras, impulsada por el horror y la necesidad de saber qué estaba sucediendo. Pero antes de que pudiera comenzar a subir, una mano firme la agarró del brazo. Era Elena. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos. «Te dije que no fueras», susurró urgentemente. «Ahora escúchame con mucha atención. Lo que está pasando arriba no es lo que parece, y si queremos sobrevivir esta noche, necesitamos llegar al sótano». «¿El sótano? ¿Estás loca? ¿Qué está pasando con las demás niñas?». Los gritos habían cesado abruptamente. El silencio que siguió fue aún más aterrador que los gritos mismos. Elena la miró con una expresión que Lucía nunca olvidaría. Era miedo puro mezclado con algo más oscuro. Conocimiento. «Ya no podemos ayudarlas», dijo con voz rota, «pero podemos descubrir la verdad, y eso es lo único que importa ahora». Desde arriba escucharon pasos pesados, muchos pasos, bajando las escaleras. No eran pasos de hermanas con hábitos, eran pasos de botas. Pesados, militares. «¡Rápido!», susurró Elena, tirando de Lucía hacia un pasillo lateral. «Conozco otra entrada al sótano, una que ellos no vigilan».
Mientras corrían por los pasillos oscuros del internado San José, Lucía miró atrás una última vez hacia las escaleras. Vio una sombra enorme proyectada en la pared, una sombra que no correspondía a ninguna forma humana que conociera. Y en ese momento supo que Elena tenía razón. Nada era lo que parecía en el internado San José. Y aquella noche de febrero de 1972, 18 niñas habían desaparecido en menos de 20 minutos después de rezar el rosario. La pregunta que quemaba en la mente de Lucía mientras Elena la guiaba hacia las profundidades del edificio era simple y aterradora. ¿Desaparecido a dónde? El pasillo por el que Elena arrastraba a Lucía era estrecho y oscuro, iluminado apenas por una bombilla sucia que colgaba del techo cada 10 metros. Las paredes aquí eran diferentes. No la cantera rosa pulida del edificio principal, sino piedra tosca, húmeda al tacto. Este era el ala más antigua del internado, construida originalmente como parte de un convento en 1743. Según había aprendido Lucía en sus clases de historia local. Espera un momento, jadeó Lucía, liberándose del agarre de Elena. Su respiración era irregular, su mente un torbellino de horror y confusión. Tenemos que llamar a la policía. Algo terrible ha pasado. Carmen estaba allí, todas estaban allí. Elena se volvió hacia ella. Su rostro, iluminado desde abajo por la luz amarillenta, parecía el de alguien mucho mayor que 15 años. Había una dureza en sus facciones que hablaba de secretos guardados durante demasiado tiempo. La policía ya sabe, dijo con amargura. ¿Crees que esto es la primera vez? Lucía, llevo 7 años en este lugar. He visto esto antes, 3 veces antes, para ser exacta. Las palabras cayeron como piedras en un pozo sin fondo. Lucía sintió que sus piernas flaqueaban. ¿Qué estás diciendo? Cada cierto tiempo las hermanas organizan un rosario especial, siempre en febrero, siempre con las niñas que nadie extrañaría demasiado, huérfanas como yo, niñas cuyos padres están en el extranjero. Estudiantes cuyos familiares ya han pagado la pensión completa por adelantado. Elena hizo una pausa, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Las niñas entran a rezar, pero nunca salen de la misma manera. Eso no tiene sentido. Yo las vi entrar, las vi arrodillarse. ¿Cómo pudieron simplemente...? El sótano, interrumpió Elena. Todo tiene que ver con el sótano, con lo que hay allí abajo, y con lo que las hermanas han estado ocultando desde antes de que naciéramos. Un ruido les llegó desde el pasillo principal, voces masculinas dando órdenes, el sonido metálico de lo que podrían ser armas. Elena agarró la mano de Lucía nuevamente. Ya vienen, no tenemos tiempo, o confías en mí y vienes conmigo, o te quedas aquí y descubres por ti misma qué les pasó a tus compañeras cuando te encuentren. Lucía tomó su decisión en un segundo, asintió con la cabeza, y Elena la condujo hacia una puerta al final del pasillo. Era de madera oscura, carcomida por la edad, con un cerrojo oxidado. Elena sacó una llave pequeña de debajo de su uniforme. ¿De dónde sacaste eso? De la hermana Dolores, antes de que desapareciera. Me la dio y me dijo, si algo me pasa, busca la verdad en el archivo muerto. No entendí entonces. Ahora sí. La puerta se abrió con un gemido que pareció resonar por todo el edificio. Detrás había una escalera de piedra que descendía en espiral hacia la oscuridad. Un olor a humedad y algo más. Algo orgánico y desagradable. Subía desde las profundidades. Elena encendió una linterna pequeña que llevaba en el bolsillo de su falda. La robé de la enfermería hace 2 semanas, cuando comencé a sospechar que algo pasaría pronto. Las hermanas estaban más nerviosas que de costumbre, y vi camiones llegar de noche, camiones militares descargando. Cosas
Comenzaron a descender. Los escalones eran irregulares, gastados en el centro por siglos de uso. Las paredes sudaban humedad y el aire se volvía más pesado con cada paso. Lucía contó 42 escalones antes de llegar a un rellano. Allí, otro pasillo se extendía en dos direcciones. A la izquierda está el sótano principal, explicó Elena en voz baja, donde guardan las provisiones, la caldera, ese tipo de cosas. A la derecha, señaló con la linterna, está el archivo muerto y las bodegas selladas. Allí es donde tenemos que ir. Elena, tienes que decirme qué esperas encontrar. No puedo seguir así, sin saber. Documentos, pruebas, algo que explique qué está realmente pasando aquí. Mira, Lucía, no sé todos los detalles, pero sé que este internado no es solo un internado. En los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno mexicano permitió que ciertas instalaciones se establecieran aquí, experimentos, pruebas. Leí sobre eso en un libro que encontré escondido en la habitación de la hermana Dolores. ¿Qué tipo de experimentos? No estoy segura, pero tiene que ver con medicamentos, control mental y niños, siempre niños. Un ruido les hizo detenerse bruscamente. Venía de arriba, del pasillo que habían dejado atrás. Portazos, voces masculinas gritando órdenes en tono militar. «Revisen cada habitación. Necesitamos encontrar a las 2 que faltan en la lista». «2 que faltan», susurró Lucía. «Nosotras». Elena apagó la linterna, sumergiéndolas en una oscuridad tan completa que Lucía podía ver manchas de colores fantasmales flotando en su campo visual. «No pueden bajar aquí sin las llaves maestras», murmuró Elena, «pero no tardarán en conseguirlas. Tenemos quizás 10 minutos. Vamos». A tientas, con Elena guiando mediante el tacto, avanzaron por el pasillo de la derecha. Lucía sentía la piedra áspera bajo sus dedos. Contaba los pasos mentalmente para mantener la cordura. 1, 2, 3, 4. En el paso 23, Elena se detuvo. «Aquí». El sonido de otra llave entrando en una cerradura, una puerta que se abría, y luego Elena encendió la linterna nuevamente. Estaban en una sala de archivos. Estanterías metálicas se alineaban en las paredes, llenas de carpetas y cajas de cartón amarillentas por el tiempo. En el centro, una mesa de metal con una lámpara. Elena corrió hacia un panel eléctrico en la pared y accionó un interruptor. La lámpara parpadeó y luego se encendió con un zumbido eléctrico constante. «Rápido, busca cualquier cosa con fechas de los últimos 30 años, especialmente febrero de 1943, 1951, 1963, 1968 y este año». Lucía se dirigió a la estantería más cercana y comenzó a revisar las carpetas. Estaban organizadas por año, gracias a Dios. Encontró 1943 y sacó la carpeta gruesa. Al abrirla, fotografías en blanco y negro cayeron sobre la mesa. Lo que vio la hizo retroceder con un grito ahogado. Eran niñas, docenas de niñas, algunas no mayores de 8 años. Estaban sentadas en filas, con los ojos vidriosos, mirando a la cámara con expresiones vacías. Detrás de ellas, hombres con batas blancas y máscaras quirúrgicas. Y en la parte inferior de cada fotografía, anotaciones en alemán. «Dios mío». Elena se acercó mirando por encima del hombro de Lucía. Sabía que era malo, pero esto... Lucía tomó otra carpeta, esta de 1951. Más fotografías, más niñas, pero estas imágenes eran peores. Mostraban lo que parecían ser camas de hospital, niñas conectadas a máquinas, tubos saliendo de sus brazos. Y en una esquina, una monja con hábito. Lucía reconoció el estilo del hábito. Era de la Orden de las Hermanas de la Caridad de San José, la misma orden que administraba el internado. «Están involucradas», susurró Lucía, «las hermanas, desde el principio». Elena asintió sombríamente.
Mi teoría es que después de la guerra, cuando los aliados estaban cazando a científicos nazis, algunos terminaron aquí. México los protegió a cambio de información, conocimiento, y las hermanas les proporcionaron sujetos. Pero eso fue hace décadas. ¿Por qué continúa ahora? Porque encontraron algo que funcionó, y lo han estado perfeccionando desde entonces. Lucía abrió la carpeta de 1968. Aquí había menos fotografías y más documentos escritos en español. Eran informes médicos, pero el lenguaje era técnico, lleno de términos que no entendía. Sin embargo, una palabra se repetía una y otra vez: desvinculación. Elena, ¿qué significa esto? Desvinculación emocional, desvinculación cognitiva, desvinculación completa. Antes de que Elena pudiera responder, escucharon el ruido inconfundible de botas militares bajando las escaleras de piedra. Muchas botas. Y voces. «Tienen que estar aquí abajo. Revisen todas las puertas». Elena corrió hacia la puerta del archivo y giró el cerrojo desde dentro. «No aguantará mucho», dijo con voz tensa. «Sigue buscando. Tiene que haber algo más reciente, algo que explique qué pasó esta noche». Lucía buscó frenéticamente, tirando carpetas, esparciando papeles. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener los documentos. Entonces, en la parte trasera de la estantería, oculta detrás de carpetas vacías, encontró una caja de metal. No tenía etiqueta, pero tenía un candado nuevo, brillante, completamente fuera de lugar entre el moho y el óxido del resto del archivo. «Elena, aquí. Esta caja. Necesitamos abrirla». Elena corrió hacia ella, evaluando la caja. «No tengo llave para esto. Necesitamos romperla». Un golpe resonó en la puerta. Luego otro. Estaban tratando de forzarla. «Abran esta puerta inmediatamente. Es una orden oficial». La voz era masculina, autoritaria, con acento militar. Elena tomó la lámpara de metal de la mesa y la estrelló contra el candado con toda su fuerza. Una vez, 2 veces. En el tercer golpe, el candado se partió. Dentro de la caja había un único documento. Era reciente, fechado 2 semanas antes, 10 de febrero de 1972. Estaba escrito a máquina en papel oficial con un sello del gobierno federal mexicano en la parte superior. Lucía comenzó a leer en voz alta, rápidamente, mientras los golpes en la puerta se volvían más violentos. Proyecto Aurora, fase final. Objetivo: completar el último ciclo de pruebas antes del cierre definitivo del programa. Sujetos: 18 meninas femeninas. Edades: 11-15. Método: exposición controlada a compuesto AX7 mediante difusión aérea durante ceremonia religiosa para minimizar resistencia psicológica. Resultado esperado: supresión completa de la memoria a largo plazo y reestructuración de la identidad personal. Post-procedimiento: los sujetos serán reubicados en instituciones estatales bajo nuevas identidades. Familias recibirán notificación de muerte accidental mediante incendio. Compensación económica: 50,000 pesos por sujeto a ser depositados en cuenta del internado. La puerta explotó hacia adentro con un estruendo que hizo vibrar todo el cuarto. 3 hombres con uniformes militares y máscaras antiguas entraron apuntando con rifles hacia las 2 niñas. Pero Lucía ya no los veía. Su mente estaba procesando las palabras que acababa de leer. Las 18 niñas no estaban muertas. Peor que eso, les habían robado quiénes eran, sus memorias, sus identidades, todo lo que las hacía ser ellas mismas, borrado químicamente. «Carmen», susurró, y las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. Todas ellas. Uno de los hombres dio un paso adelante. A través de la máscara su voz sonaba distorsionada, mecánica.
Niñas, necesitan venir con nosotros, no opongan resistencia y no resultarán heridas. Elena levantó el documento, sosteniéndolo como si fuera un escudo. Esto es evidencia. Esto prueba lo que están haciendo. Experimentación humana en niños. ¿Saben lo que pasaría si esto saliera a la luz? El soldado inclinó la cabeza ligeramente. Por eso precisamente esto nunca saldrá a la luz. Ahora el documento. Lentamente. Pero Elena no lo soltó. En cambio, miró a Lucía con una intensidad feroz. «Corre», dijo. «¿Qué? No hay. La ventilación, detrás de esa estantería. Es lo suficientemente grande para que pases. Lleva al sistema de túneles bajo el edificio. Tú eres nueva, no eres huérfana. Tus padres tienen dinero. Tienes una oportunidad. Ve a las autoridades reales, no a los militares, a los periódicos, a cualquiera que escuche». «¡Silencio!», gritó el soldado avanzando con el rifle levantado. Elena arrojó el documento directamente a la lámpara encendida. El papel se incendió instantáneamente y en un movimiento fluido arrojó las carpetas abiertas sobre la mesa hacia las llamas. El fuego se extendió con voracidad, alimentado por décadas de papel seco. «¡Controlen eso!», gritó el soldado, pero el fuego ya estaba consumiendo la mesa, subiendo por las estanterías. En el caos, Lucía corrió hacia donde Elena había señalado. Empujó la estantería con fuerza desesperada y efectivamente detrás había una rejilla de ventilación. La arrancó. El metal oxidado cediendo fácilmente y se metió en el conducto. Lo último que vio antes de que el humo lo cubriera todo fue a Elena, de pie entre las llamas, mirando directamente al soldado que avanzaba hacia ella con una expresión de desafío absoluto en su rostro. «Por todas las que borraron», la escuchó decir, «por todas las que nunca tuvieron voz». Lucía gateó frenéticamente por el conducto, las lágrimas cegándola, el humo quemando sus pulmones. Detrás de ella escuchó disparos. Siguió gateando, porque era lo único que podía hacer, porque tenía una misión ahora, porque alguien tenía que contar la verdad. Y así, en la oscuridad de los túneles bajo el internado San José, Lucía Mendoza comenzó una huida que cambiaría su vida para siempre. El conducto de ventilación era estrecho, claustrofóbico, y olía a óxido y décadas de polvo acumulado. Lucía gateaba en completa oscuridad, guiándose únicamente por el tacto, sus manos raspándose contra el metal oxidado. Detrás de ella, los sonidos del caos en el archivo se fueron desvaneciendo gradualmente. Gritos, más disparos, el crujir del fuego consumiendo evidencias de 70 años de atrocidades. Elena, Elena. El nombre salía de sus labios como una oración, aunque sabía en lo profundo de su ser que su nueva amiga, su salvadora, probablemente ya no estaba viva. El conducto comenzó a descender en ángulo. Lucía resbaló, incapaz de frenar su deslizamiento, y cayó hacia adelante en una caída que pareció durar una eternidad, pero que probablemente fueron solo 3 segundos. Aterrizó con un impacto doloroso sobre algo suave y húmedo. Se quedó inmóvil por un momento, tratando de recuperar el aliento, evaluando si algo estaba roto. Sus manos tocaban tierra, tierra suelta y mojada. ¿Dónde estaba? Lentamente, sus ojos comenzaron a adaptarse. Había luz aquí abajo, una luz tenue y verdosa que parecía venir de hongos bioluminiscentes creciendo en las paredes. Era suficiente para ver las formas generales de lo que la rodeaba. Era un túnel. No, una red de túneles. Las paredes eran de roca natural, no construidas por el hombre, con formaciones de estalactitas en el techo. Debía ser parte del sistema de cuevas naturales que existía bajo Zacatecas, del cual había leído en sus libros de geografía. La ciudad entera estaba construida sobre una red de minas de plata coloniales y cavernas naturales.
Se puso de pie lentamente, cada músculo de su cuerpo protestando. Su uniforme estaba rasgado y sucio, tenía cortes en las manos y las rodillas, y podía sentir el comienzo de moretones por todo el cuerpo. Pero estaba viva, por ahora. Tenía que moverse. No sabía si los soldados conocían estos túneles, pero no podía arriesgarse a quedarse quieta. Eligió una dirección al azar y comenzó a caminar, manteniéndose cerca de la pared para no perderse en la oscuridad. Los minutos se convirtieron en lo que debieron ser horas, aunque no tenía manera de saberlo con certeza. El túnel se ramificaba constantemente, y Lucía tenía que tomar decisiones arbitrarias en cada intersección. Izquierda, derecha, seguir recto. Su mente estaba embotada por el shock, pero sabía que tenía que mantener cierto patrón, o terminaría dando vueltas en círculos. Fue en uno de estos túneles laterales cuando encontró la primera pista de que no estaba sola. Huellas, huellas de pies descalzos en la tierra húmeda. Muchas huellas, algunas grandes, otras pequeñas, y eran recientes. Los bordes aún estaban definidos, no erosionados por el goteo constante de agua desde el techo. Siguió las huellas, su corazón acelerándose. Podían ser de las otras niñas. Habían sido traídas aquí después de la ceremonia. El túnel se ensanchó, abriendo en lo que parecía ser una caverna natural, y allí, a la luz tenue de los hongos luminiscentes y de varias linternas colgadas de ganchos en las paredes, vio algo que la hizo detenerse en seco. Personas, docenas de personas viviendo en la caverna. Había construido refugios improvisados con lonas y madera, fogatas pequeñas con humo que subía hacia grietas naturales en el techo, y lo más perturbador de todo, niños, muchos niños de todas las edades, algunos tan pequeños que apenas podían caminar. Una mujer de unos 40 años, con cabello largo y desgreñado y ropa raída, fue la primera en verla. Se levantó rápidamente de donde estaba sentada cerca de una fogata y se acercó con cautela. Tú eres de arriba, del internado. No era una pregunta. Sus ojos, con arrugas profundas en las comisuras, evaluaban a Lucía con una mezcla de compasión y desconfianza. Yo. Sí. Huí. Ellos. Hicieron algo terrible. Mis compañeras. La voz de Lucía se quebró. La mujer asintió lentamente como si ya supiera. Otro ciclo. Lo sabíamos. Cada vez que los camiones llegan de noche, sabemos que vendrá otro ciclo. Hizo un gesto hacia la caverna. Ven, siéntate, debes estar en shock. Tienes hambre, sed. Lucía la siguió como en trance. Ahora que estaba más cerca, podía ver mejor a las personas que vivían en esta caverna subterránea. Eran principalmente mujeres y niños, algunos con rostros marcados por cicatrices antiguas, otros con miradas perdidas que sugería algún tipo de trauma profundo. Y todos, absolutamente todos, tenían una expresión común: miedo perpetuo. La mujer le ofreció un cazo con agua de una cubeta. Lucía bebió con avidez, sin importarle si estaba limpia o no. Luego se sentó en una manta raída cerca de la fogata. Mi nombre es Beatriz, dijo la mujer, sentándose frente a ella. Hace 18 años, yo era una de las niñas del internado, igual que tú. Lucía la miró con ojos muy abiertos. Pero el documento que leí decía que las niñas serían reubicadas con nuevas identidades, que sus familias recibirían. Oh, sí, eso es lo que el documento dice, y para la mayoría eso es lo que pasa. Los experimentos funcionan, las memorias son borradas. Las niñas son enviadas a orfanatos estatales en otras ciudades, adoptadas por familias que creen estar recibiendo a huérfanas normales. Nunca recuerdan quiénes fueron, nunca recuerdan lo que les hicieron. Pero tú sí recuerdas. Beatriz tocó una cicatriz larga en su frente, apenas visible bajo su cabello.
El procedimiento no siempre funciona perfectamente. Para algunos de nosotros, las memorias regresan, fragmentos al principio, como sueños confusos, pero con el tiempo recordamos todo. Y cuando comenzamos a recordar, cuando empezamos a hacer preguntas incómodas, a buscar nuestras familias reales, nos convierten en un problema. Y entonces terminamos aquí, o muertos. Pero algunos de nosotros encontramos estos túneles. Hemos estado construyendo esta comunidad durante años, otros fugitivos del proyecto Aurora, como le llaman. Algunos somos de los ciclos antiguos, de los años 40 y 50, otros son más recientes. Lucía miró alrededor de la caverna con nueva comprensión. Entonces todos ustedes, todos fueron experimentados. No todos, intervino una voz masculina. Un hombre de unos 30 años se acercó, cojeando ligeramente. Tenía una barba descuidada y ojos que brillaban con inteligencia a pesar de las circunstancias. Algunos de nosotros somos familiares, padres, hermanos, que descubrimos la verdad y nos volvimos muy peligrosos para ser dejados libres. Mi nombre es Roberto. Mi hermana menor fue parte del ciclo de 1963. Tardé años en rastrear lo que le había pasado. Cuando finalmente llegué al internado con preguntas, digamos que nunca me dejaron irme. Pero esto es una conspiración masiva. ¿Cómo es posible que nadie más lo sepa? ¿Qué hay del gobierno? ¿Los medios? Roberto se rió sin humor. El gobierno lo sabe, ellos lo financian. En cuanto a los medios, cualquier periodista que se acerca demasiado a la verdad tiene un accidente o simplemente desaparece. Hemos perdido la cuenta de cuántos han intentado exponer esto. Beatriz puso una mano en el hombro de Lucía. Sé que es mucho para procesar, pero necesitas entender la escala de lo que estás enfrentando. El proyecto Aurora no es solo este internado. Hay instalaciones similares en al menos 6 estados diferentes. Miles de niños han pasado por el programa a lo largo de las décadas. ¿Pero por qué? La pregunta salió como un grito de Lucía. ¿Por qué harían esto? ¿Qué beneficio puede haber en borrar las memorias de niños? Control, dijo Roberto simplemente. Piénsalo. Un niño sin memoria, sin conexiones emocionales con su pasado, sin lazos familiares. Es una pizarra en blanco. Puede ser moldeado, programado, convertido en lo que quieras que sea. Los primeros experimentos fueron nazis. Sí, tratando de crear supersoldados sin miedo ni empatía. Pero con el tiempo, los objetivos evolucionaron. Beatriz continuó. Ahora crean agentes. Personas que pueden infiltrarse en cualquier lugar porque genuinamente creen ser quienes su nueva identidad dice que son. No hay engaño porque para ellos la mentira es su realidad. Son el espía perfecto, el informante perfecto. Y México no es el único país haciendo esto. Hemos escuchado rumores de programas similares en Argentina, Brasil, incluso Estados Unidos. Lucía sintió náuseas. Las niñas de esta noche, Carmen, todas ellas, nunca sabrán lo que perdieron. No, confirmó Beatriz suavemente, pero tú sí lo sabes, y escapaste. Eso te hace extremadamente peligrosa para ellos, y extremadamente valiosa para nosotros. ¿Qué quieren decir? Roberto se inclinó hacia adelante, su expresión intensificándose. Hemos estado planeando durante años, recolectando evidencia, construyendo una red de contactos externos que no están comprometidos. Pero nos faltaba una pieza clave, alguien que pudiera testificar sobre un ciclo actual, alguien que viera el proceso en tiempo real y pudiera dar cuenta de primera mano. Todos nosotros tenemos memorias fragmentadas, documentos de hace décadas que pueden ser desestimados como falsificaciones. Pero tú acabas de presenciar un crimen que ocurrió hace apenas unas horas. Tu testimonio, combinado con la evidencia que hemos acumulado.
Podría ser suficiente para exponer todo el programa, terminó Beatriz. Lucía miró las caras esperanzadas a su alrededor. Estos eran sobrevivientes, guerreros que habían resistido contra un sistema diseñado para borrarlos de la existencia. Y ahora la veían a ella como una esperanza. Elena, murmuró, Elena me dio esta oportunidad, se sacrificó para que yo pudiera escapar. Entonces no desperdicies su sacrificio, dijo Beatriz firmemente. Tenemos un plan para sacarte de Zacatecas. Tenemos contactos en la Ciudad de México, periodistas que hemos evaluado cuidadosamente. Pero tenemos que movernos rápido. En cuanto se den cuenta de que no estás entre las cenizas del archivo, peinarán cada centímetro de la ciudad buscándote. ¿Cuánto tiempo tengo? Hasta el amanecer, dijo Roberto, mirando un reloj de bolsillo. Son casi las 2 de la madrugada. En 4 horas, cuando el sol salga, cerrarán la ciudad. Controles en carreteras, registros puerta por puerta. Tu única ventana de escape es ahora. En la oscuridad, Lucía se puso de pie, cada fibra de su ser gritando de cansancio y dolor, pero su determinación era más fuerte. ¿Qué necesito hacer? Beatriz sonrió por primera vez, una sonrisa triste pero genuina. Primero, cambiarte de ropa. Ese uniforme es como llevar una diana. Luego, memorizar los nombres que te voy a dar. Periodistas, abogados, activistas, gente que puede ayudarte. Y finalmente, sacó una pequeña bolsa de tela de su ropa. Llevar esto. Abrió la bolsa. Dentro había fotografías, documentos cuidadosamente preservados en plástico y algo más. Un frasco pequeño con un líquido verdoso dentro. ¿Qué es eso? Una muestra del compuesto AX7, explicó Roberto. Lo robamos de una de sus camionetas hace 2 años. Es nuestra evidencia física más concreta. Con esto, un laboratorio independiente puede analizar qué productos químicos están usando. Es prueba irrefutable. Lucía tomó la bolsa con manos temblorosas. El peso de la responsabilidad era abrumador, pero también clarificador. Ya no se trataba solo de ella, o de Carmen, o incluso de Elena. Se trataba de todas las víctimas del proyecto Aurora, pasadas, presentes y futuras. Hay una cosa más que necesitas saber, dijo Beatriz, su voz bajando a un susurro. El internado San José. No es solo un sitio de experimentación, es también donde entrenan a algunos de los sujetos exitosos, niñas que han pasado por el proceso y han sido moldeadas en agentes durmientes. Algunas de las hermanas que viste no eran realmente monjas. Eran sujetos de experimentos de hace 20, 30 años, ahora completamente leales al programa, porque no recuerdan nada más. El horror de esta revelación golpeó a Lucía como una ola fría. ¿La hermana Guadalupe? Fue un sujeto del ciclo de 1951. Era una niña llamada María Elena Gutiérrez. Ahora es la hermana Guadalupe, sin ningún recuerdo de su vida anterior, completamente convencida de que su vocación religiosa es real. Dios mío. Lucía sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Entonces son tanto víctimas como perpetradoras. Exactamente. Por eso necesitamos exponer esto, no solo para detener los nuevos ciclos, sino para intentar ayudar a los que ya han pasado por el proceso. Algunos de nosotros aquí hemos recuperado nuestras memorias. Quizás con la tecnología y tratamiento adecuados, otros también pueden. Roberto se acercó con un paquete de ropa. Ponte esto. Vamos a sacarte por el túnel norte. Sale a 3 kilómetros de la ciudad, cerca de la carretera a Guadalupe. Tendrás que caminar hasta la gasolinera del kilómetro 5. Allí pregunta por don Fernando. Dile que las golondrinas buscan el sur. Él sabrá qué hacer. Mientras Lucía se cambiaba detrás de una lona improvisada, escuchó a Beatriz y Roberto discutir en voz baja. Captó fragmentos. Demasiado joven.
No tenemos otra opción. Si la capturan, todo habrá sido por nada. Salió vestida con jeans gastados, una camisa de franela y un suéter grueso. Beatriz le dio una chaqueta de mezclilla y una gorra de béisbol. Esconde tu cabello. Trata de parecer un muchacho si puedes. Roberto le dio una mochila pequeña, agua, algo de comida y los documentos. No los mires durante el viaje. Si te detienen y encuentran la bolsa, di que alguien te la dio para entregar, que no sabes qué contiene. Pero haz todo lo posible por no ser detenida. Beatriz la abrazó fuertemente. Sé valiente, niña. Llevas las esperanzas de muchos contigo. No voy a fallar, prometió Lucía, aunque no estaba segura de poder cumplir esa promesa. Por Elena, por Carmen, por todas ustedes. Roberto la guió hacia un túnel diferente, este más amplio y con señales de ser usado regularmente. Este túnel es largo, casi 2 horas de caminata, pero es seguro. Síguelo hasta que veas luz natural. Esa será la salida. Desde allí recuerda, carretera a Guadalupe, gasolinera del kilómetro 5, Don Fernando. Las golondrinas buscan el sur. Entendido. Y Lucía. Si no lo logras, si te capturan antes de llegar a la Ciudad de México, al menos habrás plantado una semilla. La verdad tiene una manera de salir a la luz eventualmente. Solo necesita a alguien valiente que la riegue con su testimonio. Con esas palabras resonando en su mente, Lucía comenzó su caminata por el túnel. Detrás de ella, las luces de la caverna refugio se desvanecieron, dejándola una vez más en oscuridad casi total, guiándose solo por la tenue bioluminiscencia de los hongos en las paredes. Caminó y caminó. Sus piernas ardían, sus pulmones quemaban por el aire viciado del túnel, pero no se detuvo. No podía, porque ahora comprendía la magnitud de lo que enfrentaba, y supo que esta noche, el 14 de febrero de 1972, marcaba un punto de inflexión no solo en su vida, sino potencialmente en la historia de un programa secreto que había destruido vidas durante décadas. Las 18 niñas que rezaron en el internado San José nunca volverían a ser las mismas, pero quizás, solo quizás, Lucía podía asegurarse de que fueran las últimas víctimas del proyecto Aurora. La luz del amanecer que se filtraba por la entrada del túnel era del color de la sangre seca, teñida de rojo por el polvo del desierto de Zacatecas. Lucía emergió tambaleándose, sus ojos acostumbrados a la oscuridad, protestando contra la luz repentina. Se encontró en un barranco poco profundo, rodeado de matorrales secos y nopal. A lo lejos, pudo ver la línea gris de la carretera y, más allá, las primeras casas de un poblado pequeño. Verificó la posición del sol. Había caminado durante casi 3 horas, más de lo que Roberto había estimado. Debían ser alrededor de las 5:30 de la mañana. No tenía mucho tiempo antes de que comenzaran las búsquedas intensivas. Subió trabajosamente el barranco, manteniéndose agachada, usando los matorrales como cobertura. Al llegar a la carretera, vio un letrero medio derruido. Guadalupe, 8 kilómetros. Estaba más lejos de lo esperado, pero al menos iba en la dirección correcta. Comenzó a caminar por el arcén de la carretera, la gorra calada sobre los ojos, tratando de parecer invisible. En estas horas tempranas había poco tráfico, ocasionalmente un camión de carga, un autobús viejo y ruidoso, algunos coches particulares. Cada vez que escuchaba un motor acercándose, su corazón se aceleraba, preguntándose si serían ellos. Llevaba caminando unos 20 minutos cuando escuchó el sonido distintivo de sirenas a lo lejos. Miró hacia atrás y vio luces azules y rojas destellando en el horizonte, viniendo desde la dirección de Zacatecas. Se salió de la carretera y se tiró detrás de un montículo de rocas, haciéndose tan pequeña como pudo. 3 patrullas pasaron a toda velocidad, seguidas de un camión militar. No se detuvieron, pero Lucía vio a los soldados escaneando los lados de la carretera con binoculares.
Esperó 5 minutos completos después de que desaparecieran antes de atreverse a moverse nuevamente. Tenía que salir de la carretera. Era demasiado visible. Comenzó a caminar paralela a ella, manteniéndose a unos 50 metros de distancia, usando el terreno irregular como cobertura. Era más difícil, más lento, pero más seguro. El sol subía lentamente, calentando el aire del desierto. Lucía terminó el agua de su botella, pero sabía que no podía arriesgarse a acercarse a ninguna casa para pedir más. Tenía que llegar a la gasolinera, a don Fernando. Él era su única oportunidad. Fueron las 7:15 de la mañana cuando finalmente vio la gasolinera del kilómetro 5. Era un establecimiento pequeño y destartalado, con 2 bombas antiguas y un edificio de concreto que servía como tienda. Un letrero pintado a mano decía «Gasolina y abarrotes, don Fernando». Lucía se acercó cautelosamente, observando primero desde la distancia. Había un solo coche en el lugar, un Volkswagen sedán azul de modelo antiguo. Un hombre de unos 60 años, con bigote canoso y sombrero de paja, atendía las bombas. Respiró profundamente y cruzó la carretera hacia la gasolinera. Cada paso se sentía como caminar hacia su destino, fuera cual fuera. El hombre levantó la vista cuando ella se acercó. Sus ojos, pequeños y agudos detrás de arrugas profundas, la evaluaron rápidamente. «Buenos días, joven. ¿Necesitas algo?» «Busco a don Fernando», dijo Lucía, su voz ronca por horas sin usarla. «¿Lo encontraste? ¿Y tú eres?» Lucía se acercó más, bajando la voz. «Las golondrinas buscan el sur». La expresión del hombre no cambió, pero algo se endureció en sus ojos. «Ya veo. Ven, pasa a la tienda. ¿Tienes sed? ¿Hambre?» Dentro de la tienda, que olía a aceite de motor y refrescos tibios, don Fernando cerró la puerta y corrió las cortinas. «Llegas temprano. No te esperábamos hasta el mediodía. Tuve que acelerar el paso. Hay patrullas en la carretera». «Lo sé. Empezaron hace 1 hora. Están diciendo que hubo un incendio en el internado, que buscan a 2 estudiantes que podrían estar heridas, desorientadas. Por supuesto, ambos sabemos que eso es basura». Le ofreció una botella de Coca-Cola. «Bebe. Tenemos que esperar a que llegue mi contacto. Debería estar aquí en cualquier momento». Lucía bebió con avidez, el azúcar y la cafeína reanimándola ligeramente. «¿Cómo? ¿Cómo se involucró en esto?» Don Fernando se apoyó contra el mostrador, su expresión volviéndose distante. «Mi hija. Fue parte del ciclo de 1959. Tenía 12 años. Una noche estuvo en casa. A la mañana siguiente me dijeron que había muerto en un accidente en la escuela. Nunca me dejaron ver el cuerpo. Me dieron dinero, mucho dinero, y me dijeron que me mudara, que empezara de nuevo. Pero un padre conoce a su hija, y 5 años después la vi en Guadalajara. Tenía un nombre diferente, vivía con una familia diferente, pero era ella. Cuando intenté acercarme, me detuvieron, me advirtieron. Si no quería desaparecer, debía olvidar lo que había visto. Pero no lo hizo, no lo hice. Me tomó años, pero encontré a otros como yo. Padres, hermanos, amigos que habían perdido a alguien. Y luego conocí a los del subterráneo, los que escaparon. He estado ayudándolos desde entonces, transportando mensajes, ocultando a fugitivos, recolectando evidencia. Un coche se detuvo afuera. Don Fernando miró por la ventana y asintió. «Es él. Confía en mí. Este hombre puede llevarte a donde necesitas ir». El hombre que entró era joven, quizás 25 años, vestido con jeans y una camisa de vestir desabrochada. Tenía el aspecto de un estudiante universitario, con gafas de marco grueso y cabello despeinado. «¿Esta es la paquete?», preguntó directamente, sin saludos. «Soy Lucía», dijo ella, irguiéndose, «y no soy un paquete, soy un testigo». El hombre sonrió ligeramente. «Me llamo Javier. Soy reportero del Excelsior en la Ciudad de México. Bueno, reportero aspirante.
Todavía estoy en la sección de clasificados, pero tengo contactos. Y mi editor... Bueno, si traigo una historia lo suficientemente grande, me dará una oportunidad. La historia es enorme, dijo don Fernando, más grande que cualquier cosa que hayas manejado. Eso es lo que me han dicho durante 2 años, pero nunca han tenido pruebas concretas, siempre rumores, documentos de segunda mano, testigos con memorias fragmentadas que cualquier abogado puede desestimar. Javier miró a Lucía intensamente. Tú eres diferente, ¿verdad? Puedes testificar sobre eventos recientes, eventos que pueden ser verificados. 18 niñas entraron a rezar anoche en el internado San José, dijo Lucía con voz firme. Vi el documento que autorizaba su desvinculación. Vi las fotografías de experimentos que datan de los años 40 y tengo una muestra física del compuesto químico que usan. Sacó la bolsa de tela de su mochila. Los ojos de Javier se agrandaron detrás de sus gafas. Santa Madre de Dios, si esto es real. Es real cada palabra, cada imagen, cada nombre en esos documentos. Javier tomó la bolsa con reverencia, mirando dentro brevemente antes de cerrarla. Está bien, tenemos que moverte rápido. Soy nuevo en esto, así que los del programa probablemente no me tienen en su radar todavía. Mi plan es llevarte directamente a la Ciudad de México. Tengo un apartamento pequeño donde puedes quedarte mientras organizamos el próximo paso. Pero, Lucía, necesitas entender los riesgos. Si sacamos esta historia, irás contra un programa respaldado por militares, por políticos de alto nivel, posiblemente por intereses internacionales. Van a venir tras ti con todo lo que tienen. Ya vinieron tras mí anoche, respondió Lucía, y fallaron. Mientras tenga voz, voy a contar lo que vi. Por Elena, que murió dándome esta oportunidad. Por Carmen y todas las otras niñas cuyas identidades fueron robadas, por todos los que viven escondidos en túneles porque no tienen ningún otro lugar al que ir. Javier asintió lentamente. Bien, entonces vamos. Don Fernando, gracias como siempre. Cuídala, Javier. Esta muchacha es valiente, pero sigue siendo una niña. No dejes que se enfrente sola a estos monstruos. No lo haré. El viaje en coche a la Ciudad de México fue largo y tenso. Javier conducía a velocidad constante, sin atraer atención, tomando carreteras secundarias cuando era posible. Lucía dormitó la mayor parte del camino, agotada física y emocionalmente. Cuando despertó, era de noche nuevamente. Habían pasado casi 24 horas desde que había escuchado los gritos de sus compañeras. Estaban en los suburbios de la Ciudad de México, las luces de la megaciudad brillando como un mar de estrellas terrestres. Casi llegamos, dijo Javier. Mi apartamento está en la colonia Roma. No es lujoso, pero es seguro por ahora. El apartamento era pequeño, desordenado con libros y papeles, pero tenía las cosas básicas. Javier le mostró el baño, le ofreció ropa limpia que había pertenecido a su hermana y preparó café instantáneo mientras Lucía se duchaba. Bajo el agua caliente, Lucía finalmente permitió que las emociones reprimidas salieran. Lloró por Elena, por Carmen, por la inocencia perdida de 18 niñas que nunca sabrían lo que les habían robado. Lloró por su propia vida, que nunca volvería a ser normal después de esta noche. Cuando salió, vestida con ropa limpia y con el cabello mojado, Javier ya tenía papeles esparcidos sobre la mesa de la cocina. Había sacado todo de la bolsa que don Fernando le había dado. Esto es dinamita, murmuró, examinando los documentos con ojos brillantes. Tengo que analizar cada uno de estos, verificar su autenticidad, construir una narrativa cohesiva. Y necesito tu testimonio en detalle. Todo lo que viste, escuchaste, experimentaste, nombres, fechas, descripciones físicas de los soldados, de las hermanas, de todo. Pasaron las siguientes 3 horas con Lucía relatando cada detalle de la noche anterior.
Javier tomaba notas frenéticamente, ocasionalmente interrumpiendo para hacer preguntas clarificadoras. Cuando terminaron, eran casi las 2 de la mañana. «Necesitas dormir», dijo Javier. «Toma mi cama, yo dormiré en el sofá. Mañana empezaremos a movernos. Tengo que contactar a mi editor, pero también necesitamos un abogado, alguien que pueda protegerte legalmente mientras publicamos esta historia». Lucía se acostó en la cama pequeña, pero el sueño no venía fácilmente. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Elena entre las llamas. Escuchaba los gritos de las niñas, sentía el peso de la responsabilidad que ahora cargaba. Los siguientes días fueron un torbellino. Javier la presentó a su editor, un hombre de 60 años llamado Ramón Vega, que había sido periodista durante la Revolución. Escuchó la historia de Lucía con expresión grave, examinó los documentos y finalmente habló. «Esto destruirá carreras. Posiblemente derrumbará todo un programa de inteligencia que ha estado operando durante décadas. Habrá negaciones, intentos de desacreditar a la muchacha, presión política. Podríamos todos terminar en prisión o peor». «Entonces, ¿no va a publicarlo?», preguntó Lucía, su corazón hundiéndose. Vega la miró con ojos cansados pero determinados. «No dije eso. Dije que habrá consecuencias. Pero esto es exactamente el tipo de historia que necesita ser contada. Deme una semana. Necesito verificar independientemente lo que pueda. Hacer copias de todos estos documentos y distribuirlas entre varias personas de confianza. Preparar un equipo legal. Y Lucía, necesito que seas fuerte, porque cuando esto se publique, tu vida cambiará para siempre. ¿Estás segura de que quieres proceder?». Lucía pensó en Carmen, quien probablemente ya estaba viviendo con una nueva familia bajo un nuevo nombre, sin recuerdos de su abuela, de su vida anterior. Pensó en Beatriz y Roberto y todos los demás en los túneles, sobreviviendo en las sombras. Pensó en Elena, quien había sacrificado su vida para que esta verdad pudiera salir a la luz. «Estoy segura», dijo con voz firme, «publíquelo». Y así, una semana después, el 22 de febrero de 1972, la primera plana de El Excelsior llevaba un titular en letras grandes: «Experimentación humana en niños, el escándalo del internado San José». La reacción fue inmediata y explosiva. El gobierno negó todo, calificando la historia como ficción sensacionalista, pero otros periódicos comenzaron a investigar. Más testigos empezaron a aparecer. Familias que habían perdido hijos décadas atrás comenzaron a hacer preguntas. Lucía dio declaraciones ante la prensa, ante abogados de derechos humanos, ante investigadores independientes. Su rostro apareció en televisión, en periódicos, en revistas. Se convirtió en un símbolo, una voz para los sin voz. Pero, como Vega había predicho, hubo un precio. Una noche, 3 meses después de la publicación, Lucía estaba en el apartamento de Javier cuando recibieron la visita. No eran soldados esta vez. Eran hombres de traje, con credenciales del gobierno, acompañados por abogados. «Señorita Mendoza», dijo el líder, un hombre de 50 años con cabello perfectamente peinado, «vengo en nombre de ciertas autoridades que desean llegar a un acuerdo». «No hay acuerdo posible», respondió Lucía fríamente. «La verdad ha salido. La verdad, como usted la llama, ha creado problemas diplomáticos significativos, ha amenazado programas de seguridad nacional, ha puesto en peligro relaciones internacionales. Comprendemos su trauma. Pero hay consideraciones más grandes en juego». «¿Consideraciones más grandes? ¿Qué hay de las vidas que destruyeron?». El hombre suspiró. «Estamos preparados para ofrecer compensación, a usted, a su familia, a las familias de todas las participantes del último ciclo, sumas generosas, educación universitaria completa para usted,
una nueva identidad si la desea, en cualquier país que elija. No quiero su dinero. Entonces, ¿qué quiere? Lucía se puso de pie, mirándolo directamente a los ojos. Quiero que cierren el programa, permanentemente. Quiero que todos los documentos sean desclasificados. Quiero que las víctimas reciban tratamiento para intentar recuperar sus memorias. Quiero que los responsables enfrenten juicios. Y quiero que esto nunca, nunca vuelva a suceder. El hombre la miró durante un largo momento. Sabe que no puedo prometer todo eso. Entonces, no tenemos nada que discutir. Después de que se fueron, Javier se sentó junto a Lucía, su expresión preocupada. Lucía, necesita ser realista. Ellos no van a simplemente rendirse, seguirán presionando. Lo sé, pero Elena no se rindió. Beatriz y Roberto no se rindieron. No voy a traicionar sus sacrificios aceptando dinero de sangre. En los meses que siguieron, hubo investigaciones oficiales, aunque limitadas. Algunos funcionarios menores fueron despedidos. El internado San José fue cerrado oficialmente, aunque los rumores decían que las operaciones simplemente se habían mudado a otra ubicación. Lucía testificó ante comisiones, dio entrevistas, escribió artículos, usó el dinero que su familia tenía para financiar investigaciones privadas. Y lentamente, muy lentamente, la verdad comenzó a filtrarse más ampliamente. Algunos de los sujetos de experimentación lograron recuperar fragmentos de sus memorias con tratamiento. Familias se reunieron, aunque las conexiones estaban irremediablemente dañadas por años de separación y memorias alteradas. Carmen fue una de las afortunadas. 2 años después de aquella noche, con tratamiento intensivo y el apoyo de Lucía, comenzó a recordar quién había sido. Su regreso a su familia fue doloroso, lleno de lágrimas y confusión, pero fue un regreso al fin. Pero de Elena nunca se encontró rastro. Oficialmente, había muerto en el incendio del archivo. Lucía guardaba una fotografía de ella en su billetera, un recordatorio constante del precio de la verdad. Y así, la historia de la noche del internado San José pasó a la historia. No como las autoridades querían que fuera recordada, como un incidente aislado, un malentendido trágico, sino como Lucía la contó, como un crimen sistemático contra la humanidad, perpetrado durante décadas bajo el manto del secreto gubernamental. Años después, cuando Lucía ya era una mujer adulta, trabajando como defensora de derechos humanos, recibió una carta sin remitente. Dentro había solo una frase, escrita en letra inclinada, que no reconoció. Las golondrinas han encontrado el sur. Gracias por mantener la luz encendida. Lucía nunca supo quién la envió, pero quiso creer que era de Elena, o de Beatriz, o de Roberto, o de alguno de los muchos sobrevivientes que habían encontrado finalmente paz después de décadas de oscuridad. Porque esa noche de febrero de 1972, cuando 18 niñas entraron a rezar y nunca volvieron como ellas mismas, algo más sucedió. Una niña de 14 años encontró una voz que se negaría a ser silenciada. Y en un mundo donde tantas voces son apagadas por aquellos en el poder, una sola voz hablando verdad puede ser el inicio de un coro de justicia. La noche del internado. San José terminaría siendo recordada no solo por el horror de lo que sucedió, sino por la valentía de quienes se negaron a dejar que ese horror permaneciera oculto. Y esa, quizás, fue la verdadera victoria.